¿Cómo se mide una canción o música para señalarla que es del diablo? ¿Cómo se hace para cualificar la música que incita al pecado? Lo que hace que sea catalogada de buena o mala en el mundo cristiano es porque al cotejarla, sopesarla con las verdades bíblicas, y si ella se ajusta a lo que Dios condena, esa música definitivamente es mala, perniciosa para el cristiano y para cualquier persona. Por ejemplo, toda música o canción que incite a la lascivia, fornicación, adulterio u homosexualismo es música que Dios reprueba. ¿En qué base me apoyo? Bueno, puedo respaldarme en lo que dice en Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Según Primera de Corintios 6:9, hay una pequeña lista que dice quiénes no heredan el reino de Dios, es decir, quiénes no entrarán en la presencia de Dios porque sus prácticas son condenadas como perversas. Entre ellos están los fornicarios, lascivos, adúlteros, afeminados, homosexuales. A estos se les llama pecados sexuales. Toda canción que exalte estos antivalores no puede ser considerada música buena o de persona cristiana. Toda música que no exalte la justicia también está en el mismo renglón de anticristiana. Toda canción que incite a la idolatría y no a la adoración en espíritu y verdad también es música que Dios reprueba. Toda canción que exalte la violencia, el homicidio, la muerte, no puede ser llamada música cristiana porque la Biblia condena estos actos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Según Apocalipsis 21:8, los homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Toda canción que glorifique la hechicería, la mentira, no es música que pueda considerarse agradable para Dios. Estoy consciente que esa música que Dios reprueba es la que más público atrae, es lo que más escucha la gente y esto tiene una explicación espiritual. Primera de Juan, capítulo 4, verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Esto me recuerda una de las tentaciones que el diablo le hizo al Señor Jesús. Mateo 4, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo le ofreció al Señor Jesús los reinos del mundo con la condición que le sirviera, le adorara, y ese ofrecimiento se lo hace espiritualmente a toda persona. No se requiere que una persona vea o conozca al diablo de manera personal, pero al hacer lo que Dios censura como malo, y hace justamente lo que se propone el diablo para que el hombre se mantenga en desobediencia, pues está sirviendo al enemigo de las almas. El mundo escucha las prácticas que Dios reprueba y no hace caso ni le importa tomarlas en cuenta.
como dice en Romanos capítulo 1, verso 32, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, una clave para tener éxito en el mundo es hablar cosas que el mundo le gusta oír. Para ello, entonces, la persona se ajusta a la corriente del mundo por fama y bienes temporales, sin importarle que sean antivalores lo que enaltezca, y pretendan ennoblecer o llamar bueno lo que es realmente malo. Tienen de parte de Dios un ay. Esa expresión, cuando aparece en la Biblia, es de juicio. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Creer que cantar para exponer y ensalzar esos antivalores y pensar que no tienen trascendencia, que es simplemente un juego y nada en serio, es ingenuo. No sé si han escuchado la palabra snob. La palabra snob significa persona que imita con afectación las maneras, opiniones, etcétera, de aquellos a quienes consideran distinguidos. Estamos cansados de ver que si alguien famoso se viste de una manera o habla de una manera, al poco tiempo vemos personas imitándolos en la calle, sea por su forma de hablar o de vestir. Eso también puede llamarse estereotipo. No se puede negar en nuestras sociedades que personas son afectadas por el influjo de gente que admiran. Eso es evidencia que sí se influye sobre las masas. Ahora meditemos en los niños, pubertos y adolescentes, que son personas muy influenciables. Están en una edad todavía de aprendizaje y, por ende, son unas esponjitas para absorber todo conocimiento que llega a su vida. Pero si no tienen a alguien que le aconseje y le demuestre que lo que están viendo, escuchando, aprendiendo, debe ser analizado y juzgado por medio de lo que es realmente valores, pues van a ser arrastrados por esa corriente. Tanto los niños, pubertos y adolescentes, por estar en esa edad precisamente, todavía no tienen una tabla de valores que generalmente se alcanza en la edad adulta. Nuestras sociedades están llenas de violencia, muerte, irrespeto, enemistades, odio, venganza, embarazos precoces, madres solteras, divorcios, entre otros. Y no es casualidad que es eso lo que encumbran las personas que se llaman artistas en la actualidad. Se enseña que la buena educación generalmente se recibe en casa, y eso puede ser cierto en parte, pero ello no exime la responsabilidad de las personas que ejercen influencias sobre otros, sobre todo en los jóvenes y niños. Y estas personas que ejercen influencia pueden ser los cantantes, actores, gente de la farándula, deportistas, políticos, religiosos, en fin, eso conlleva una responsabilidad que vamos a dar cuenta a Dios. Bien, la pregunta en este mensaje es,
¿Qué hace que una música sea considerada anticristiana? Si dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y la Biblia nos dice que la amistad del mundo es cuando el cristiano participa de las prácticas que Dios condena. No se puede argumentar que amistad con el mundo es cuando se guarda la cultura de los pueblos, porque está demostrado que el cristiano no es desarraigado de su cultura una vez que cree en el Señor. También se puede demostrar que en todo tiempo el creyente sigue practicando mucho de la cultura de su entorno. Entonces, la primera observación sería que el cristiano no puede cantar música que exalte la fornicación, el adulterio, la lascivia, la homosexualidad, la idolatría, la hechicería, en fin, toda práctica que Dios estableció como pecado. Entonces, ello nos lleva a deducir, en primer lugar, que es la letra lo que hace pecaminosa a la canción. Voy a hacer una ilustración para explicarme mejor. No hay duda, no creo que en este punto tengamos desacuerdo entre cristianos en afirmar que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora bien, teniendo esto como base, y no hay discusión sobre la autoridad de la Biblia, pasemos al ejemplo. La música que recibe más crítica en el mundo cristiano en la actualidad es algo que llaman hip hop, rap, trap, reggaetón. Pero si es la letra lo que hace que sea anticristiana, entonces si alguien toma por modelo un salmo o una porción de la Biblia y la reproduce textualmente en ese estilo musical, pregunto, ¿deja entonces de ser música anticristiana? Porque si es la letra lo que incita a lo malo, y al cambiarse por una letra que es totalmente cristiana, ¿hay alguna duda que un salmo o una porción bíblica no es inspirada por Dios? Por ende, es letra pura, genuina en lo que se refiere a la procedencia divina. ¿Cómo catalogarla como música anticristiana? Si ahí estamos de acuerdo que la letra es correcta, porque negarlo sería una necedad y al negarlo demostraría que es alguien que le domina el prejuicio y no le importa ser sorprendido en una posición tan falta de apoyo bíblico, entonces esa persona pierde mesura, no se puede tomar en serio. Pero si se responde que no es música cristiana por su ritmo y no en su letra, eso es otra cosa y debe ser atendida en su contexto. Si la persona que no está de acuerdo que la música hip hop, rap, trap o reggaeton sea cristiana por su ritmo, cadencia, melodía y no solamente por la letra, entonces hay que revisar ese argumento. Merece ser tratado con respeto, pero ese argumento no tiene valor si es sostenido basado en la herencia cultural. En otras palabras, al decir que como es una costumbre, tradición de un pueblo no cristiano, lo que la hace inaceptable. Ese argumento pierde fuerza debido a que es imposible demostrar el divorcio
la completa separación de la cultura y el cristianismo. Eso ya lo traté en un programa anterior titulado La música como herencia cultural. En el mundo cristiano se cree que el diablo, Satanás, era un excelente músico basado en lo que dice Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Algunos piensan que el diablo fue creado con una finalidad específica: dirigir la adoración a Dios, ser el director de la alabanza. Pero el texto bíblico no dice que el diablo creó los instrumentos musicales, porque al decir que los tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para él en el día de su creación, nos da a entender que fueron creados esos instrumentos por otro, por Dios. Por tanto, le pertenecen a Dios. También nos dice que de la descendencia del perverso Caín fueron los primeros músicos en la tierra. Génesis 4:21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Pero la descendencia de Caín fue arrasada, extirpada de la tierra en el diluvio, y sólo quedó la descendencia de Set. Además, también encontramos que hombres de Dios fueron excelentes músicos, cantantes. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David fue un gran cantautor. El testimonio en los Salmos nos muestra una forma de adoración pura, genuina de un siervo de Dios. Al creer que es la música, la melodía, lo que hace de una canción que sea mundana y no solo la letra, tenemos que enfrentarnos a unas preguntas que la razón y la Biblia nos confrontan. Por ejemplo, las 7 notas musicales en las cuales salen todas las melodías en el mundo. ¿Quién la creó? ¿Dios o el diablo? ¿A quién les adjudicamos la autoría de las 7 notas musicales? Aquí pueden caber 2 respuestas. Primero, las 7 notas musicales pertenecen al diablo. Él es el creador de tan virtuoso logro. Entonces sería inmoral de parte de Dios mandar a adorarle con música, con instrumentos musicales, con cánticos, ya que le pertenecen al diablo. Segundo, las 7 notas musicales le pertenecen a Dios, y eso guarda armonía con lo que dice las Sagradas Escrituras, cuando asegura que en el momento de la creación del diablo ya estaban preparados los instrumentos musicales. Entonces, el diablo robó algo que le pertenece exclusivamente a Dios y lo tergiversó a su conveniencia para llevar al hombre a la desobediencia. En esta reflexión nos surge otra pregunta obligada. ¿El Señor no pudo redimir la música al morir en la cruz? Si redimió al hombre, que es el propagador, el iniciador de la cultura, ¿no puede redimir la cultura y llevarla para su exaltación y gloria? ¿Qué es lo que impide que sea recobrada para Dios
cuando las 7 notas musicales le pertenecen a Él? Esas preguntas merecen ser respondidas. Ahora, he escuchado el argumento que el ritmo despierta la carne, que hay ritmos que despierten sensualidad. Otros han dicho que vienen de ese mundo donde escuchaban esas canciones y ritmos, y cuando las oyen le hacen recordar las cosas malas que hacían, y por ello no la escuchan y la consideran mala por eso. La Biblia tiene respuestas para esas posiciones. Si una persona le afecta cierto tipo de música porque le recuerda su vida pasada, la del viejo hombre que debe morir, eso es un problema de conciencia. Se lo explico de otra manera. El pecado de conciencia depende de la persona, de su debilidad. Eso quiere decir que no todos son débiles o le afecta lo que le puede afectar a uno. Dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En mi caso, como soy ya una persona mayor, a mí no me afecta espiritualmente la música de la actualidad, pero sí me afecta una música que está en el pasado, un género llamado bolero. A mí me traen recuerdos de mi adolescencia, cuando estaba en las prácticas del mundo que Dios condena. Nunca fui un gran bailarín, pero cuando colocaban el bolero lo aprovechaba para invitar a alguna chica que me gustaba, porque bailar bolero se prestaba para ponerse muy juntitos y estar mejilla con mejilla, como dicen acá en mi país, Venezuela, cachete con cachete. Y con esa música mis pensamientos y acciones tenían un fin determinado para hacer el mal. Entonces, cada vez que escuchaba un bolero, perturbaba mi paz espiritual y mi carne se despertaba. Entonces recuerdo lo que dice en Santiago, que una persona es tentada por su propia concupiscencia, por su propia debilidad, por su pasión desordenada que quiere emerger para revivir al viejo hombre. Ya han pasado algunos años después de eso y he aprendido a superarlo. Ahora he escuchado música cristiana con ese estilo, bolero, y la hallo preciosa y edificante. Pero en un tiempo eso no fue así. Ahora el Señor, que es la autoridad, tiene tratamiento para este problema en la cual nos hallamos. Dice en Romanos 14:1 al 4, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si una persona es débil y le afecta algo, y si no está claramente establecido en la palabra de Dios como pecado, entonces sería un pecado de conciencia. Dios ordena en ese caso porque van a haber irremisiblemente dos posturas. Una va a estar en contra y otros a favor. Bueno, el que es débil en la fe no debe juzgar al fuerte, ya que eso no le afecta. Y al fuerte en la fe le ordena que no menosprecie a aquel que le afecta algo espiritualmente, a pesar que no está claramente establecido en la palabra de Dios como pecado. Pero ese error se ha cometido en todas las épocas y no se quiere atender a una orden dada por el Señor.
El que es débil en la fe, en este caso, el que le afecta cualquier tipo o género de música, aunque sea considerada cristiana, y juzga de mundano al hermano que la escucha o canta, está transgrediendo un mandamiento dado por Dios. El que se cree fuerte y no le afecta esa música, si menosprecia y juzga de legalista, fariseo al que no la escucha, eso también es transgredir un mandamiento de Dios. Eso no ayuda a la unidad en el espíritu, y a mantener esas posturas transgrede aquel gran mandamiento que dijo el Señor Jesús. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor, antes de partir, hizo una oración y allí dijo, Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Manteniendo posiciones basadas en el prejuicio, jamás se reconcilian. Existe la verdad absoluta. Dios es la verdad absoluta, y para el creyente existe la verdad absoluta en la palabra de Dios. Ella puede, si respetamos su autoridad, encontrar una solución. Dios quiere y exige la unidad de su pueblo, pero esa verdadera unidad es espiritual más que una unidad física. El título del mensaje, Jesús no pudo redimir la música, y quien les habló, su amigo Omar Duarep.